Cuando entré a la casa que había compartido con Jake, sentí como si estuviera entrando en el espacio de un extraño. Todo se sentía mal. No fue solo el agotamiento de una noche de malas decisiones, donde la abrumadora culpa pesaba sobre mí. Era algo más profundo, algo irreversible. No podía quitarme la sensación de que mi vida había cambiado permanentemente. La casa, que alguna vez fue un lugar de comodidad y amor, ahora se sentía extraña y vacía. Lo primero que noté fue un armario. La mitad estaba vacía. El espacio donde siempre había estado la ropa de Jake, ahora notoriamente vacío. En el baño, sus artículos de tocador habían desaparecido. Ni cepillo de dientes, ni kit de afeitado, ninguna de las cosas pequeñas y mundanas que siempre habían marcado su presencia. Incluso las fotos de nosotros juntos, las que adornaban las paredes y los estantes, habían desaparecido. Era como si hubiera borrado todo rastro de sí mismo de la vida que habíamos construido juntos. En ese momento lo supe. Él lo sabía. No quería admitirlo, pero la verdad era inevitable. Jake no iba a volver. Darme cuenta me golpeó como un golpe físico y me quedé congelada en la puerta, agarrando mi bolso como si de alguna manera pudiera anclarme a la realidad que había estado tan desesperada por ignorar. Sentí que las paredes se estaban acercando a mí, pesadas por su ausencia. Cada habitación parecía más ruidosa en su silencio, y el aire mismo parecía sofocante. Sentarse a escribir esto me parece surrealista, casi como si estuviera confesando un crimen. En muchos sentidos, supongo que lo soy. No espero simpatía de nadie que lea esto. No lo merezco. Lo que hice no fue solo un error. Fue una traición y no tengo excusas. Mi terapeuta me sugirió que escribiera todo para confrontar mis acciones, para dejar de esconderme de las decisiones que me llevaron hasta aquí. Entonces, aquí estoy, contándolo todo, tratando de entender cómo destrocé mi vida y arruiné el futuro que se suponía que Jake y yo compartiríamos. Jake y yo habíamos estado juntos durante 3 años, 3 años realmente buenos, en su mayor parte. Se suponía que nos casaríamos en una semana. Los planes estaban ultimados. El lugar, las flores, la lista de invitados, todo estaba listo. Todo estaba sucediendo muy rápido y, en algún momento del camino, perdí el control de mí mismo. No sé si fue la presión de la boda o mi propio miedo al compromiso, pero tomé la peor decisión de mi vida, una decisión de la que nunca podré retractarme. Jake no era solo mi socio, él era mi fuerza fundamental, el que calmó mi caos. Todavía recuerdo el día que nos conocimos como si fuera ayer. Era el día de San Patricio, y ambos estábamos en un bar lleno de gente con amigos. En medio de un mar de verde, destacó. No llevaba nada festivo. Por alguna razón eso me llamó la atención. Se acercó a mí con una sonrisa traviesa, me tendió una pequeña bolsa de hierba y me dijo, «Aquí tienes tu olla de oro, duende». Me reí y desde ese momento fuimos inseparables. Jake tenía una manera de hacer que todo pareciera sencillo. Era reflexivo, estable y tenía esa increíble habilidad de hacerme sentir vista. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me entendía, con defectos y todo, y todavía me amaba incondicionalmente. Pero tal vez ese fuera el problema. En el fondo, nunca sentí que lo merecía. Quizás por eso dejé que mis inseguridades me llevaran a sabotear lo mejor que había tenido. A medida que se acercaba el día de la boda, el estrés empezó a abrumarme. La planificación interminable, las decisiones constantes, el drama familiar. Todo parecía demasiado. Quería que todo fuera perfecto, pero en mi búsqueda de la perfección, perdí de vista lo que realmente importaba. Jake. En lugar de sentir emoción a medida que se acercaba el gran día, me sentía atrapada. Jake, por otro lado, estaba tan tranquilo como siempre. No dejó que el estrés lo afectara y fue infinitamente paciente conmigo, incluso cuando tenía crisis por algo tan trivial como arreglos florales o distribución de asientos. Solo pidió 2 cosas: que no hubiera despedidas de soltero o solteras salvajes y que quería llevar un traje tradicional para la boda. No era exigente, pero incluso esas pequeñas peticiones me parecieron demasiado. En mi estado de espiral, reprimí todo. En lugar de hablar con Jake, me convencí de que necesitaba un escape, una manera de desahogarme antes de la boda. Fue entonces cuando tomé la decisión egoísta de tener una despedida de soltera. Asterisco la fiesta, a pesar de saber que Jake no la aprobaría, fue imprudente e irreflexiva. Pero en ese momento, sentí que era la única manera de lidiar con la presión que sentía. La fiesta comenzó de manera bastante inofensiva. Mis amigos y yo fuimos a un bar, tomamos unas copas y recordamos viejos tiempos. Pero a medida que avanzaba la noche, las cosas se intensificaron. Las bebidas siguieron llegando, tragos,
Demasiados tragos, y antes de que me diera cuenta, estábamos de regreso en el apartamento de un amigo. Fue entonces cuando apareció el stripper. Se suponía que era una broma, solo una forma tonta de celebrar, pero ya estaba demasiado intoxicado para pensar con claridad. Los detalles de lo que sucedió después son borrosos. Recuerdo haber coqueteado con el stripper, reírme de sus bromas y sentir una oleada de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Fue como si hubiera entrado en una versión diferente de mí mismo, alguien imprudente y alejado de la realidad. En el momento en que me desperté a la mañana siguiente, el peso de lo que había hecho se desplomó. Había destruido todo lo que Jake y yo habíamos construido juntos y sabía que no había manera de deshacerlo. Entrar en nuestra casa y ver el vacío confirmó lo que ya sabía. Jake lo había descubierto y se había ido. No tenía a nadie a quien culpar excepto mí mismo. La traición y las consecuencias, todo comenzó con una noche que apenas puedo reconstruir. Un evento que me pareció casi surrealista, como si estuviera viendo a alguien más vivir mi vida. Me sentí indiferente, incapaz de intervenir mientras se desarrollaban los acontecimientos. A la mañana siguiente, me desperté con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de hundimiento que pesaba mucho en mi pecho. Por un momento fugaz, pensé que Jake, mi prometido, estaba acostado a mi lado en la cama. Pero cuando me acerqué, la horrible verdad quedó clara. No fue él. Era una stripper. Mi corazón se hundió en un pozo sin fondo de desesperación mientras miraba al extraño. El pánico me consumió y, antes de que pudiera pensar, salté de la cama, agarré apresuradamente mi ropa y salí corriendo de su apartamento. Me moví como si pudiera escapar de las consecuencias de lo que acababa de suceder. Mi mente se aceleró con la negación, aferrándome desesperadamente a la esperanza de que tal vez hubiera sido un mal sueño. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía que había cruzado una línea imperdonable. La culpa empezó a corroerme casi de inmediato. No podía imaginar cómo enfrentaría a Jake, el hombre que me había amado incondicionalmente. Cuando finalmente llegué a casa, sentí algo mal, incluso antes de abrir la puerta. El aire en el interior era diferente, cargado de presentimientos. Al entrar al apartamento, me llamó la atención la ausencia de las cosas de Jake. Su ropa, sus libros e incluso las fotografías enmarcadas nuestras que adornaban las paredes, desaparecidas. Habitación tras habitación, busqué alguna señal de él, aferrándome a la esperanza de que se tratara de alguna broma cruel o malentendido. Pero los espacios vacíos confirmaron la amarga realidad. Jake me había dejado. En la encimera de la cocina encontré una nota con 4 palabras devastadoras. Espero que haya valido la pena. La visión de esas palabras se volvió borrosa mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi pecho se apretó como si me hubieran dado un puñetazo. Me quedé sin aire. No podía creer que esto estuviera pasando. No podía creer que Jake, mi Jake, realmente se hubiera ido. Pensé en disculparme, explicarlo todo y pedir perdón. Pero Jake había dejado clara su decisión. Lo llamé repetidamente, solo para que me enviaran directamente al correo de voz. Envié mensajes de texto frenéticos, desesperado por explicar, pero ninguno de ellos fue recibido. Me había bloqueado en todas las plataformas. Su teléfono, las redes sociales, incluso a través de amigos en común que mantuvieron un frío silencio. Era como si Jake me hubiera borrado por completo de su vida. Me desplomé en el suelo, agarrando la nota mientras sollozos incontrolables atormentaban mi cuerpo. El peso de mis acciones era asfixiante. Había arruinado la relación más importante de mi vida, todo por un momento de imprudencia fugaz y sin sentido. Esta no era la primera vez que actuaba impulsivamente, persiguiendo placeres efímeros. Pero nunca había imaginado que una decisión podría costarme todo. Los días que siguieron fueron una mancha de desesperación. No salí de casa, ni comí ni dormí. Mis amigos se acercaron, preocupados por mi bienestar, pero no pude enfrentarlos. Me ahogaba de vergüenza, incapaz de admitir lo que había hecho. ¿Cómo podría explicar que le había engañado? Asterisco. Jake, el hombre que había estado planeando una vida conmigo pocos días antes de nuestra boda, el arrepentimiento era insoportable. Mi mente reprodujo los acontecimientos de esa noche una y otra vez, y cada repetición aumentaba el tormento. Deseaba con cada fibra de mi ser poder volver atrás y deshacerlo todo, pero la realidad era implacable y me recordaba constantemente que el daño ya estaba hecho. Pasaron las semanas mientras intentaba navegar por el apartamento apático y medio vacío, ahora un recordatorio diario de lo que había destruido. No podía escapar de las consecuencias de mis acciones, sin importar a dónde fuera. Jake se había ido y fue enteramente culpa mía. Pasé mis días ahogándome en la culpa,
sentada en el mismo lugar del sofá donde solíamos hablar durante horas, esperando algún tipo de milagro de que Jake regresara. Pero no hubo ningún milagro. Una tarde, cuando la oscuridad de la noche parecía asfixiarme, llegó un mensaje a mi teléfono. Era del mejor amigo de Jake, Tom. Había sido una presencia constante en nuestra relación, alguien que sabía todo sobre nosotros, o al menos eso pensaba. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, dudando. No estaba seguro de querer saber de él. Me había acercado a él antes, pero había sido tan frío y distante como Jake. Abrí el mensaje, preparándome para más silencio. Pero lo que leí me golpeó como una bofetada en la cara. Jake ha seguido adelante. Él está con otra persona ahora. Él está feliz. Deberías dejarlo ir. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Se acabó para siempre. La esperanza a la que me había estado aferrando, la esperanza desesperada de que tal vez algún día pudiera hacer las cosas bien, se desvaneció en un instante. Sentí una oleada de náuseas y me temblaron las manos mientras sostenía el teléfono en mi regazo. Una parte de mí sabía, en el fondo, que Jake probablemente ya estaría saliendo con alguien más. Pero escucharlo tan claramente de boca de Tom lo hizo real y fue devastador. Intenté llamar a Tom, pero no respondió. Le envié un mensaje de texto pidiéndole más detalles, pero mi teléfono permaneció en silencio. No me quedó nada más que la aplastante realidad de que Jake, el hombre que me había amado incondicionalmente, había encontrado a alguien más para reemplazarme. Y no podía culparlo. Lo había tirado todo por la borda por un momento de estupidez imprudente. Pasaron los días y no podía escapar de la realidad de lo que había hecho. Dejé de responder mensajes de amigos y familiares y me refugié en el silencio de mi apartamento. No podía enfrentarlos. No podía enfrentarme a mí mismo. Entonces, una noche, casi un mes después de que Jake se fuera, alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie y mi corazón se aceleró con una mezcla de curiosidad y miedo. Abrí la puerta con cautela y allí, de pie frente a mí, estaba Jake. Me quedé helado. Parecía diferente, más confiado, más en paz. La última vez que lo vi, estaba destrozado, devastado y enojado. Pero ahora no había rastro de ese hombre. En cambio, había alguien que había seguido adelante. Al principio no habló, solo me miró con una expresión ilegible. Finalmente, rompió el silencio. Creo que es hora de que hablemos. Abrí más la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Jake, yo no sé qué decir. Intenté acercarme. Lo siento mucho. Él asintió, pero no había ira en sus ojos, solo una abrumadora sensación de finalidad. Sé que lo eres, pero se acabó. He seguido adelante. Mi estómago se retorció de dolor ante esas palabras y abrí la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Quería rogarle que volviera a disculparse, que arreglara lo que había roto. Pero sabía que era demasiado tarde para eso. He estado pensando mucho, continuó Jake, con voz tranquila, casi indiferente. Sabes, cuando me fui, pensé que solo era yo alejándome de ti. Pero me he dado cuenta de algo. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras con cuidado. Tú fuiste quien se alejó de mí primero. Me estremecí como si me hubiera bofeteado. Era verdad, por supuesto. Me alejé de él en el momento en que traicioné su confianza. Pero escucharlo decirlo en voz alta lo hizo real. Te lo di todo, dijo Jake, con voz firme. Y lo tiraste todo por la borda por una noche de egoísmo. Una noche que lo cambió todo. No solo me engañaste, sino que me abandonaste. No supe cómo responder. Quería explicarme, decir que no era mi intención que pasara nada de esto, que nunca quise, para lastimarlo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Jake respiró hondo y me miró como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. Terminé contigo y terminé con esto. Abrí la boca, pero me detuvo con un gesto de la mano. No intentes disculparte otra vez, dijo, su tono ahora frío y firme. No estoy haciendo esto para cerrar. No estoy haciendo esto para que me perdones. Estoy haciendo esto porque finalmente me di cuenta de algo. Tu traición fue lo mejor que me ha pasado. Mi corazón dio un vuelco y lo miré con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La mirada de Jake era firme y había una pequeña, casi imperceptible sonrisa en sus labios. He seguido adelante y no voy a mirar atrás. ¿Crees que esto fue solo un error? ¿Que podríamos volver a ser como eran las cosas? No. Encontré a alguien mejor, alguien que sabe lo que significa valorarme, apreciarme. Mi corazón cayó. Me golpeó como una tonelada de ladrillos.
Él ya me había reemplazado. Había encontrado a alguien más para llenar el vacío que yo había dejado atrás. Peor aún, estaba feliz, más feliz de lo que nunca había estado conmigo. Jake continuó. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Crees que puedes estropear las cosas y esperar que regrese corriendo? No funciona de esa manera. Tú nos destruiste y ahora tienes que vivir con eso. Pero créeme, no soy yo quien va a sufrir al final. Tú sí. Sentí un escalofrío recorrerme mientras procesaba sus palabras. Jake ya no estaba enojado. No estaba devastado. Estaba tranquilo, sereno y seguía con su vida sin mí. Quiero que sepas algo, dijo Jake en voz baja pero firme. Seguí adelante porque me di cuenta de que merecía algo mejor. Y sé que te arrepentirás de lo que hiciste. Te arrepentirás de haberme alejado y te arrepentirás de todo lo que tiraste. Me quedé allí, paralizada, mientras Jake se daba vuelta y se alejaba sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé allí de pie, en silencio. El peso de sus palabras cayendo sobre mí. Con el paso de los días sentí todo el peso de mis acciones. Intenté seguir adelante, intenté superar la culpa, pero persistía como una sombra que no me dejaba ir. Sabía que Jake tenía razón. Él merecía algo mejor que yo y lo había perdido para siempre. Pero lo que más me dolió fue que no solo había perdido a Jake. Había perdido la persona que podría haber sido con él. Había saboteado la única cosa en mi vida que había permanecido estable, que me había dado un propósito. Para nada, un fugaz momento de excitación, una noche imprudente. Y ahora estaba pagando el precio. Al final, me di cuenta de que la venganza de Jake no consistía en una confrontación dramática ni en lastimarme como yo lo había lastimado a él. Su venganza estuvo en su felicidad. Su venganza fue seguir adelante, prosperar sin mí. Y eso, más que nada, fue lo más cruel. Cuando entré a la casa que había compartido con Jake, sentí como si estuviera entrando en el espacio de un extraño. Todo se sentía mal. No fue solo el agotamiento de una noche de malas decisiones, donde la abrumadora culpa pesaba sobre mí. Era algo más profundo, algo irreversible. No podía quitarme la sensación de que mi vida había cambiado permanentemente. La casa, que alguna vez fue un lugar de comodidad y amor, ahora se sentía extraña y vacía. Lo primero que noté fue un armario. La mitad estaba vacía. El espacio donde siempre había estado la ropa de Jake, ahora notoriamente vacío. En el baño, sus artículos de tocador habían desaparecido. Ni cepillo de dientes, ni kit de afeitado, ninguna de las cosas pequeñas y mundanas que siempre habían marcado su presencia. Incluso las fotos de nosotros juntos, las que adornaban las paredes y los estantes, habían desaparecido. Era como si hubiera borrado todo rastro de sí mismo de la vida que habíamos construido juntos. En ese momento lo supe. Él lo sabía. No quería admitirlo, pero la verdad era inevitable. Jake no iba a volver. Darme cuenta me golpeó como un golpe físico y me quedé congelada en la puerta, agarrando mi bolso como si de alguna manera pudiera anclarme a la realidad que había estado tan desesperada por ignorar. Sentí que las paredes se estaban acercando a mí, pesadas por su ausencia. Cada habitación parecía más ruidosa en su silencio, y el aire mismo parecía sofocante. Sentarse a escribir esto me parece surrealista, casi como si estuviera confesando un crimen. En muchos sentidos, supongo que lo soy. No espero simpatía de nadie que lea esto. No lo merezco. Lo que hice no fue solo un error. Fue una traición y no tengo excusas. Mi terapeuta me sugirió que escribiera todo para confrontar mis acciones, para dejar de esconderme de las decisiones que me llevaron hasta aquí. Entonces, aquí estoy, contándolo todo, tratando de entender cómo destrocé mi vida y arruiné el futuro que se suponía que Jake y yo compartiríamos. Jake y yo habíamos estado juntos durante 3 años, 3 años realmente buenos, en su mayor parte. Se suponía que nos casaríamos en una semana. Los planes estaban ultimados. El lugar, las flores, la lista de invitados, todo estaba listo. Todo estaba sucediendo muy rápido y, en algún momento del camino, perdí el control de mí mismo. No sé si fue la presión de la boda o mi propio miedo al compromiso, pero tomé la peor decisión de mi vida, una decisión de la que nunca podré retractarme. Jake no era solo mi socio, él era mi fuerza fundamental, el que calmó mi caos. Todavía recuerdo el día que nos conocimos como si fuera ayer. Era el día de San Patricio, y ambos estábamos en un bar lleno de gente con amigos. En medio de un mar de verde, destacó. No llevaba nada festivo. Por alguna razón eso me llamó la atención. Se acercó a mí con una sonrisa traviesa, me tendió una pequeña bolsa de hierba y me dijo, «Aquí tienes tu olla de oro, duende».
Me reí y desde ese momento fuimos inseparables. Jaque tenía una manera de hacer que todo pareciera sencillo. Era reflexivo, estable y tenía esa increíble habilidad de hacerme sentir vista. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me entendía, con defectos y todo, y todavía me amaba incondicionalmente. Pero tal vez ese fuera el problema. En el fondo, nunca sentí que lo merecía. Quizás por eso dejé que mis inseguridades me llevaran a sabotear lo mejor que había tenido. A medida que se acercaba el día de la boda, el estrés empezó a abrumarme. La planificación interminable, las decisiones constantes, el drama familiar. Todo parecía demasiado. Quería que todo fuera perfecto, pero en mi búsqueda de la perfección, perdí de vista lo que realmente importaba. Jaque.